Hola, buenas noches. Mi nombre es Adrián Félix y el día de hoy vamos a hacer un análisis de los elementos formales que constituyen la obra de arte de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Esta obra de arte, como todos sabemos, pues se realizó entre 1495 y 1498. Fue mandada a hacer por el duque de Milán, Ludovico de Forza. Actualmente pues se encuentra en el lugar original, en la capilla o en el convento de Santa María de la Gracia en Milán, Italia. Pues esta obra se realizó a partir de la técnica del temple y el óleo sobre yeso. Como todos sabemos, pues Leonardo da Vinci fue un revolucionario en sus técnicas, en sus métodos, y utilizó colores y utilizó esta técnica pues para darle más profundidad a su obra, para darle pues esta perspectiva tridimensional que era una característica muy novedosa para las obras de arte del Renacimiento. Sin embargo, pues esto también provocó que pues, los materiales no fueran tan resistentes como era en el fresco tradicional, y de esta manera pues se ha ido desgastando mucho la obra, de tal forma que actualmente pues no podemos apreciar al 100% como fue realmente la obra de Leonardo. Sin embargo, pues sí podemos hacer un análisis sobre los elementos formales. Pues bien, estos elementos formales que se necesita considerar, que se necesita tomar en cuenta al momento de analizar una obra de arte, pues es la composición, es el esquema compositivo, es la luz y el color. La composición, pues se le llama así a la forma en cómo están organizados los elementos compositivos de la obra de arte. Es muy importante pues porque la composición se tiene que ver con colores, con luces, con claroscuros, con contrastes, con tamaños, con formas, con fondos. Y vamos a analizar pues que la composición tiene que ver primero con las formas o con la forma. La forma es, digamos, la escena principal en una obra de arte. Va a ser la que se encuentra en el primer plano, mientras que el fondo se refiere al escenario donde se lleva a cabo, donde se desenvuelve la obra principal, que va a ser en un segundo plano. En este caso, pues, de la obra de arte de la Última Cena, el fondo se compone por lo que son las paredes, los ventanales y el techo, mientras que la forma tiene que ver con a Jesús y los 12 apóstoles. Pues bien, el esquema compositivo son aquellas líneas imaginarias, esas líneas maestras, digamos, donde se estructura las formas o la forma de la obra de arte. En este caso de la Última Cena, el esquema compositivo es balanceado. Se le llama así porque existe un balance, un equilibrio en la obra de arte, que es lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con equilibrio o distribución de los pesos. En las obras de arte existe el peso visual, y el peso visual tiene que ver con elementos como el color, como el tamaño y como la disposición de las formas. En este caso, hay un equilibrio en la obra de arte, puesto que estamos hablando que hay una simetría axial. La simetría axial es cuando se dibuja una línea imaginaria en el plano, y a los dos lados existe un equilibrio del peso visual. O sea, que a los dos lados, digamos, existen elementos que son similares. También estamos hablando de que en esta obra existe una ley de la balanza. ¿Qué es la ley de la balanza? Que en medio de la obra de arte existe el elemento más importante, en este caso Jesús, y a los lados están los elementos secundarios que se van a balancear, haciendo pues una especie de balanza en la obra de arte. Bien, también tenemos que tomar en cuenta lo que es la sección áurea.
La sección áurea es un elemento súper importante en las obras de arte porque tiene que ver con la proporción. O sea, la sección áurea es cuando existe una buena proporción entre sus formas. Si estamos hablando aquí que estamos pintando seres humanos, tiene que haber proporción entre su cara, entre sus manos, que no exista pues unas manos que nada tengan que ver con el rostro, y también tiene que haber proporción con los otros elementos de la obra de arte como son las ventanas, los techos. Estamos hablando pues de que la sección áurea es la divina proporción. Muy bien. También pues tenemos que considerar los elementos que son la luz y el color, que son elementos muy muy importantes que van a pues definir una obra de arte. Los colores se dividen en lo que son fríos y cálidos. Los colores cálidos pues son el amarillo y las diferentes tonalidades del rojo, del naranja, mientras que los colores fríos son los verdes y los azules. Se dice pues que cuando hay armonía en los colores, digamos que cuando todos ellos son cálidos, pues existe una sensación de estabilidad, mientras que cuando hay contraste, es cuando se quiere llamar la atención, cuando se quiere dar énfasis en una escena. En el caso de la última cena, podemos ver que la forma, lo que son los 12 apóstoles y Jesús, van a estar eh, con colores cálidos. Va a haber pues armonía en lo que es la forma, mientras que el fondo va a estar dominado por colores fríos. Eso va a provocar pues un contraste, ¿no? Un contraste entre la forma y el fondo. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que en esta obra de arte existe un juego con la luz muy, muy importante, porque si podemos ver, al fondo de la obra de arte existe una pared con 3 ventanales por los cuales está entrando luz natural, que podemos incluso ver por esas ventanas una especie de paisaje, como si estuviera pues un sol muy alto afuera y por las ventanas entra mucha luz, que esta luz ilumina pues a lo que es la forma de la obra de arte, particularmente a la figura principal, a la forma principal, que es Jesús en este caso. Entonces aquí pues estamos viendo un juego de luces, de claroscuros y de colores pues magistral, que al mismo tiempo le da una sensación de profundidad a la obra. Y pues eso es un análisis breve de lo que fue la obra de arte La Última Cena del gran Leonardo da Vinci. Muchas gracias, hasta luego.